¿cómo están? Esto es Saltamundos y hoy estoy en Quito, la capital de Ecuador, en la Plaza Grande o Plaza de la Independencia. Hemos llegado después de un largo viaje en avión con escala. Ese es el monumento a los héroes de la Independencia. Atrás mío está la Municipalidad de Quito. Ahí tenemos la Catedral Metropolitana, el Palacio Arzobispal, otra vez el monumento, la bandera ecuatoriana al fondo, y aquel edificio de allá es el Palacio de Carondelet, es el Palacio Presidencial. Bueno, es la primera vez que estoy en Ecuador y con esto estoy dando mi primer paso en este país. Y con estas humildes pisadas puedo decir que he pisado todos los países de Sudamérica, exceptuando a las Guayanas, obviamente. No sé por qué esos tres países, Guayana, Guyana y Surinam, no se consideran sudamericanos, o el resto de Sudamérica no lo considera parte de Sudamérica, no lo sé. Compiten en la CONCACAF por el tema de las eliminatorias. Es una incógnita, serán cuestiones históricas, culturales, no lo sé, pero bueno. Con esto tachamos Ecuador y hemos pisado todos los países de Sudamérica. La idea para el día de hoy es dar estos primeros pasos en la ciudad de Quito y bueno, a ver cuáles son las primeras impresiones, ver a dónde nos lleva la casualidad o las ganas o la curiosidad. Así que bueno, vamos a empezar a dar unas vueltitas por ahí. Hay que decir que hay muchísima, pero muchísima presencia policial. Miren ese carrito ahí atrás. En esta plaza, pero por todos lados, en toda la esquina hay policías y están siempre en movimiento. Así que bueno, por eso, al ser mis primeros pasos, puedo andar filmando y charlando con confianza. Si no, siempre en estas capitales prefiero tomarme un tiempo, explorar un poquito y bueno, ver un poco cuál es el ambiente. Estamos ahora frente al Palacio Presidencial. Este edificio fue reconstruido varias veces, en una ocasión por la erupción de un volcán, hubo 2 o 3 sismos también que lo destruyeron parcialmente. También se cambiaron las columnas, que originalmente eran de ladrillos, se le han hecho bastantes modificaciones. Es curioso que en la parte de abajo hay comercios. ¿Se imaginan esto en la Casa Rosada en Argentina o más aún la Casa Blanca en Estados Unidos? Imposible. La Plaza de la Independencia es también llamada Plaza Grande. Era el nombre con el que se la conocía antiguamente durante la época de la colonia, del virreinato. Bueno, esta es la Catedral Metropolitana. Está en reparación, en remodelación. Pero vamos a ver si podemos entrar por allá. Parece que quizás hay una puerta. Entrada Templo Museo, dice. Vamos a ver. Al museo, pero cobran $4 la entrada, no se pueden sacar fotografías, así que no. Vamos a quedar con estos 3 perritos que están durmiendo la siesta. Bueno, la plaza, como verán, es el lugar para venir a pasear el perro, para los vendedores, los artesanos, los músicos, para descansar, obviamente. En estas galerías, en estas columnas, sobrevive el antiguo oficio de los lustrabotas. Fíjense, todo a lo largo están ubicados con sus puestitos amarillos. Y bueno,
Algunos están trabajando, dándole a la faena. Nosotros seguimos cruzados de brazos, sin hacer nada, esperando que maten a nuestros hijos. Y claro, y nosotros seguimos ahí con las mascarillas en la casa, temblando de miedo y orinándonos de miedo por las fantasías que nos meten en la ciudad. Nos quedamos cruzados de brazos. Esto sigue. No va a parar hasta que consigan su objetivo, que es dominar a la población. No van a parar. Bueno, ahora les cuento de este señor que está predicando. Bueno, en todas partes hay, generalmente en las plazas, estos predicadores del fin del mundo que mezclan el fin del mundo con las teorías conspirativas. Hablaba de todo, de las vacunas, del PCR, de la CIA, del demonio. Bueno, pero muy convencido el señor, ¿eh? Y ahí estaban sus fieles, sus seguidores escuchándolo y por ahí intercambiando ideas. Antes en los pueblos pequeños se le llamaba el loco del pueblo. Ahora vamos a dar unas vueltitas por las cuadras aledañas, porque aparentemente hay muchísimos conventos, iglesias y todo tipo de edificios religiosos, como sucedía en la época de la colonia, ¿no? Se instalaba el poder político, militar y obviamente el poder religioso tomaban el centro de las ciudades. Marcaban su presencia muy fuerte con todas estas grandes edificaciones. Imagínense para la época lo que habrá significado llegar a la ciudad de Quito y ver todas esas iglesias, todos esos conventos. Realmente, además de centros religiosos, eran centros de poder. Bueno, acá a media cuadra de la plaza nos encontramos con estos caballitos. No sé qué estarán haciendo. La verdad no se los ve muy animados. No sé por qué estarán acá, ¿eh? Bueno, ahí les pregunté a los muchachos que están ahí atrás. Son la guardia presidencial, ¿eh? Y estos caballos son para hacer la ceremonia del relevo de la guardia. No tenía idea de ese dato. A las 12 del mediodía se hace la ceremonia. Voy a ver si otro día puedo pasar. Así que bueno, pobres caballitos, harán 3 horas que están ahí esperando. Centro Cultural Metropolitano, en la esquina de la plaza. Bueno, estamos ahora en el patio central del Centro Cultural Metropolitano, donde funciona una biblioteca y sala de exposiciones. Hermoso. No sé qué habrá sido esto antes, si algún palacio o algo. Muy, muy lindo. Vamos a recorrer un poquito. Está justo en una de las esquinas de la Plaza Grande. Hacia el siglo XVIII era una universidad jesuita y dominica, y después, durante el siglo XIX, por orden de Bolívar, se convirtió en la Universidad de Quito, este edificio. Este es el patio sur del Centro Cultural. Y bueno, la verdad está muy lindo el lugar, muy tranquilo. Está fresquito, porque acá en Quito cuando sale el sol, si bien ahora está nublado, el sol se siente y pega. Estamos subiendo ahora las escaleras, la verdad todo muy bien conservado, muy bonito, muy pintadito, muy arregladito todo. Vamos a ver los patios desde arriba ahora. Vamos a asomarnos, esta terraza da a la calle.
¡Sáquenme de acá! No, miren dónde estoy. Miren el pedazo de iglesia que hay acá al lado. Bien barroca parece. Bueno, no sé a qué hora vendrá el guardia cárcel, pero no veo la hora de salir de acá, ¿eh? Bueno, y esta otra terraza del Centro Cultural Metropolitano debería dar a la plaza. Vamos a ver. Sí. Miren esto. Ahí está la Plaza Grande. Acá tenemos la Catedral Metropolitana en restauración. Bueno, empezó a sonar la orquesta, la banda militar. ¿Será el cambio de guardia o qué será? Vamos a ver si podemos apreciar algo. Están tocando acá en las galerías del Palacio Presidencial de Quito. Qué loco, bajo una peluquería. Bueno, se armó una cosa de lo más bizarra. Estábamos viendo ahí la banda militar que se está preparando. Hace 30 minutos que estamos esperando, no sabemos qué va a pasar. Pregunté y me dijeron que no es algo que pasa siempre, sino que el cambio de guardia al mediodía. Son las 4 y 5 de la tarde, todos esperamos las 4 de la tarde y no pasó nada. Llegó esta señora con el cuerno que soplaba, siempre la misma melodía. Lo soplaba a los 4 puntos cardinales, lo sopló como 5 veces a cada punto cardinal. Después guardó el cuerno, dijo que Dios lo bendiga, sacó el celular y empezó a leer el Apocalipsis. Y desde ahí está predicando. El maquillaje para ellos con los botecitos de champú. Es que eso no está iluminada. No puedes. No tienes aceite para que tu lámpara esté iluminada. Y a todo esto se cruzó un borrachito, se sentó y le empezó a hacer frente. La señora seguía predicando y él le decía, come verga, cosas de ese estilo. Y la señora lo señalaba y lo acusaba. Sí, la perra le muerde. De que era Lucifer y que la luz iba a triunfar. Bueno, acá estamos esperando, son las 4:10 más o menos y todavía no sabemos de qué es todo ese despliegue de la banda militar. En la esquina también hay mucha presencia policial, no sé si llegará el presidente, si saldrá, si habrá alguna visita importante. Y bueno, la señora hace como 15, 20 minutos que está predicando y el borrachito no da más, porque si tuviera un poquitito más de pila, se agarran las piñas. Por otra parte se está poniendo oscuro, hay muchas nubes, de vez en cuando cae alguna gotita. Me voy a quedar a ver qué pasa acá con la banda esta, a ver quién llega, capaz que seguramente no lo conozco. Y bueno, cómo termina esta historia de la señora predicando y el borrachito. Ahí parece que llegó alguien, ¿eh? Vamos a ver. Bueno, empezó a sonar la banda militar y el borrachito empezó a bailar. Pero muy bizarro, todo el mundo esperando, la señora predicando enfrente del Palacio Presidencial, el borrachito, los perros que pasan. Completo esto, ¿eh?
parece que asesinaron a un presidente ecuatoriano. Ya nos vamos del Palacio Presidencial. Bueno, 40 minutos de espera. Pasó el presidente de Ecuador, Guillermo Lasso, con una gran comitiva. Está goteando un poquito, vamos a ver si podemos recorrer algunas iglesias que están acá cerca y después ya volver para casa. Bueno, acá está la primera iglesia en el camino. Está justo al lado de la Catedral Metropolitana, o no sé si será parte de la catedral. Vamos a entrar. Esta es la parroquia El Sagrario de Quito. Ahí está el cartel afuera. Cállate los chicos, ve pendejo. Cállate los chicos, no te metas conmigo. Te juro. El piso es completamente de madera, por eso se escucha el crujir de los zapatos al caminar y se siente el olor a madera también. Bueno, terrible. Salimos del templo del Señor. Empezó a sonar la banda, un relámpago terrible, la gente se asustó. ¿Y será que se irán a cumplir las profecías de la señora? Lo que nos faltaba. Me parece que es hora de volver. En fin, hasta acá el video de hoy. Primeras impresiones, primera vuelta por la Plaza Grande de Quito. Y bueno, queda muchísimo por recorrer, pero será hasta la próxima. Adiós.